El día de hoy vamos a ver un poco sobre armónicos. Primeramente vamos a definir lo que es carga lineal, que es lo que eh, estamos viendo aquí. En esta forma de onda que vemos, tanto la roja como el azul, ambos tienen la misma forma, pero tienen un pequeño desfase, pero finalmente es la misma forma, es una forma senoidal. Entonces, uno de ellos puede representar la tensión y el otro la corriente. Aquí nos indica que el azul sería la corriente y el rojo la tensión. Como ambos son iguales, ¿verdad? Y son senoidales, en este caso nos dice que corresponde a una carga lineal, pero ¿cómo yo puedo diferenciar que realmente es una carga lineal? La corriente es un efecto de la tensión. En este caso se está aplicando tensión, tenemos una carga, entonces aparece la corriente. Esta corriente sigue la forma de onda de la tensión, entonces por eso es una carga lineal. Tenemos varios sistemas donde esto no ocurre. Tenemos una tensión que es aplicada a una carga, pero como resultado tenemos una corriente con otra forma. Entonces en ese caso decimos que la carga es no lineal, que es el caso que estamos viendo aquí. Tenemos nuestra tensión senoidal, pero la corriente que se genera ya no sigue la misma forma de onda, tiene una forma diferente. Entonces, por eso decimos que en este caso tenemos una carga no lineal. En esta lámina estamos viendo, bueno, ahora mismo estamos tratando a la corriente de esta forma. Entonces, la idea es ver cómo es que llegamos de una senoidal como tensión a una corriente diferente, ¿verdad? Entonces, en esta lámina nos dice que lo que pasa es que para tener esto, en realidad tenemos una suma de varias funciones, que es la que estamos viendo aquí, donde cada una tiene una frecuencia diferente. En nuestro caso, aquí en Paraguay, nuestra red tiene 50 Hz, ¿verdad? Va cambiando eso según el lugar, pero aquí nosotros mantenemos 50 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es 1 sobre 50 sería 20 milisegundos, ¿verdad? Entonces, en 20 milisegundos completamos un ciclo. Pero en este caso estamos viendo varias senoidales que tienen una frecuencia diferente. Y a eso es a lo que denominamos armónicos. Si decimos, por ejemplo, el tercer armónico sería 3 por la frecuencia de la fundamental, en este caso 50. Entonces, 3 por 50 nos daría 150 y esa sería la frecuencia. Entonces, quiere decir que tenemos aquí, se ve cómo son las mismas funciones, pero uno completa su ciclo en un tiempo menor, otro en un tiempo mayor. Entonces, todo esto que vemos son los armónicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros quitamos una función resultante? O podemos decir también que sumamos todas estas funciones senoidales que estamos viendo aquí, resulta una función y esa función podría ser esta, que es la forma de onda distorsionada que vemos. Vamos a ver aquí un ejemplo. En este caso nos muestra que esta es la forma de onda que tenemos como resultado y da un indicio de que para poder obtener esto, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos varias senoidales con diferentes frecuencias. En este caso, con una frecuencia F, en nuestro caso sería 50. Aquí nos dice 2F, entonces sería 100, y aquí 3F, que sería 150. Entonces, al sumar todo esto, resulta esto. En realidad, la suma de esto no sería tanto así, pero es un ejemplo para poder mostrar que esa forma de onda distorsionada que vemos es un efecto de la suma de varias funciones que poseen una frecuencia diferente. Entonces, a eso es a lo que llamamos armónicos. Estos armónicos, nosotros podemos representarlos por medio de un espectro de frecuencia. Aquí tenemos una gráfica, es un ejemplo, donde, no sé si se ve aquí abajo, es muy pequeñito, los números. Aquí nos está indicando los armónicos. Este sería la fundamental porque dice 1, acá dice 2, entonces sería 2 por nuestra frecuencia, en nuestro caso 50, entonces sería 100. Pero se suele también referenciar con una letra H. Entonces, H igual a 1 se refiere a la fundamental, que es 50 Hz para nosotros. H igual a 2 sería entonces
un armónico con una frecuencia de 100 o el segundo armónico. Aquí utilizan la nomenclatura de la H, por eso no está escribiendo la frecuencia en sí, sino está escribiendo el espectro. Entonces tenemos 1, 2, 3 hasta 31 y nos marca cuánto de cada uno tenemos. Entonces nos dice aquí, por ejemplo, este sería un 47 más o menos, este un poco por encima de 30 y así en la simulación vamos a ver esto. Entonces cuando tenemos armónicos, nosotros sumamos todo lo que tenemos presente en la red y de ahí resulta la forma de onda que estamos viendo. O la distorsión, porque debería haber de ser senoidal, pero a causa de estos armónicos presentes se empieza a distorsionar nuestra forma de onda y como resultado obtenemos formas parecidas a esta. Aquí en la siguiente lámina tenemos algunos ejemplos según el tipo de dispositivo. Estos armónicos aparecen, dijimos que son efectos de cargas no lineales, pero ¿qué son las cargas no lineales? Por ejemplo, tenemos el variador de velocidad, tenemos los rectificadores, serían todos los elementos que tengan dispositivos como tiristores, transistores, que es lo que nosotros estamos viendo en esta materia. Entonces, al utilizar todos esos dispositivos aparecen estas distorsiones. Y nos muestra, en este caso, esta es la resultante, y dentro de esta forma de onda tenemos esto. Nos dice que tenemos el quinto armónico y nos da el porcentaje, aproximadamente 47. Tenemos el séptimo, y aquí sería un 25. Tenemos el armónico número 11. Entonces, esto sería en función al espectro, donde nosotros utilizamos la constante por la cual multiplicamos nuestra frecuencia. Por ejemplo, aquí, este es el quinto armónico. Pero si queremos saber en función a frecuencia, sería 5 por la frecuencia. Para nosotros, 50 Hz. Entonces hacemos 50 por 5 y tendríamos 250. Entonces, cuando nos dice espectro, utilizamos estos índices que son de la H, H por F, y F es la frecuencia que tenemos en nuestro sistema. Nosotros podemos escoger cómo ver eso. La simulación nos muestra si queremos observar con la frecuencia o queremos observar de esta manera que es a la que denominamos espectro. Y este sería un desglose de todos los armónicos presentes para obtener esta forma de onda, pero también tenemos una distorsión total. En este caso nos dice que la distorsión total es de 44%. Les voy a mostrar también la normativa, una normativa en la cual podemos basarnos para decir si tenemos armónicos que superan lo ideal o no. En realidad aquí nosotros no tenemos ninguna regla para los armónicos, pero podemos utilizar las normativas de otros lugares para tener una idea de la situación de la instalación. En este caso, nos muestra esta forma de onda y nos dice que tenemos un 25% el quinto armónico y el séptimo un poco menos. Entonces es como que el quinto sí nos coincide, pero aquí empieza a variar. Entonces se nota cómo también la forma de onda empieza a variar según el porcentaje que tenga de cada armónico. Y este sería otro y aquí tenemos otro. Hoy en día, todos los sistemas ya prácticamente tienen armónicos porque utilizamos muchos dispositivos electrónicos. Nos da algunos puntos a tener en cuenta, algunas consecuencias de la presencia de estos armónicos. Cuando nosotros tenemos armónicos que sean múltiplos de 3, 9, 12, entonces lo que ocurre es que estos armónicos circulan por nuestro conductor neutro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habitualmente, o bueno, antes se decía que el conductor neutro debía ser una sección menor a la de las fases. Entonces, eso no ayuda a la presencia de los armónicos, porque cuando tenemos armónicos, podemos tener una mayor corriente. Pues si hubiéramos tenido, por ejemplo, vamos a ver aquí, solamente esta senoidal como ejemplo, pero al sumarle los armónicos, ¿qué es lo que pasa? Hay puntos donde la amplitud va a ser superior. Entonces nuestra corriente va a tener una amplitud mayor. Por ende, el conductor puede que no sea lo suficientemente
La sección no sea suficiente para eso, entonces se produce el calentamiento. Ahora en la normativa de la INTN sí ya se empezó a incluir cuánto tiene que tener el conductor neutro según los armónicos que tenga presente o el porcentaje que tenga. Nos dice que en mayoría las cargas monofásicas son las que introducen estos armónicos. Aquí está lo del calentamiento. Aquí hablamos de que los armónicos de tercer orden son los que habitualmente están en el neutro, pero el efecto es que los mismos se calientan. También se calienta en la cuba de los transformadores. Los transformadores mismos, cuando nosotros adquirimos un transformador, este transformador tiene que tener la capacidad de soportar estos armónicos, o bien existe un mecanismo para poder utilizar un transformador que no sea apropiado para armónicos, pero que pueda resistir. Si llegamos a ver todo el contenido, eh, me gustaría, o igual les dejo el material para que puedan conocer ese método, por si algún día ustedes necesitan de eso, entonces me gustaría compartir con ustedes eso, para que puedan dimensionar sus transformadores teniendo en cuenta esto. Y aquí vemos un efecto más que nos dice el disparo intempestivo de los interruptores termomagnéticos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestros dispositivos de protección, bueno, nos dice, por ejemplo, una llave termomagnética. Todos estos dispositivos vienen preparados para un valor de corriente. Entonces, cuando supera ese valor de corriente, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos dispositivos operan, ¿verdad? Y protegen lo que deben proteger, ¿verdad? Sí. En este caso nos dice los termomagnéticos, entonces, ¿verdad? Tiene un uso específico. Pero al tener estos armónicos, de repente tenemos estos picos de, de los que habíamos hablado para el conductor neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Activa ya nuestro equipo de protección y empieza a bajar. Entonces baja, volvemos a alzar, luego aparece nuevamente este pico y baja nuevamente nuestra llave. Entonces probablemente estamos teniendo armónicos en nuestro sistema y están ocasionando que ocurra esto. Cuando hablamos de armónicos, tenemos una clasificación. Tenemos los de secuencia positiva, negativa y la de secuencia cero. En esta tabla nos indica para que tengamos en cuenta cuáles son. Entonces tenemos que el 2, el 4, el 7 y aquí el 10 y así con esa misma secuencia serían los negativos. Tenemos los positivos, que serían esto, el 1 es la fundamental, el 4, el 7, el 11 y así sucesivamente, y el 0 también tenemos aquí. Y ven que aquí se usa esta nomenclatura que les dije que sería la H. Entonces la H indica el factor por el cual multiplicamos la frecuencia, en nuestro caso 50 Hz. Entonces cuando hablamos de 2, estamos hablando de 2 por 50, 100. Aquí sería 3 por 50, 150. Aquí 4 por 50, entonces 200, 250 y así sucesivamente. Si estuviéramos, por ejemplo, en un sistema donde la frecuencia es de 60, entonces aquí tendríamos 60, 120 y así sucesivamente. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Para volver a repasar algunos puntos. Por el momento, nada todavía, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquito algo que, para aclarar, ¿verdad? Habitualmente nosotros decimos que el factor de potencia es igual a coseno phi, donde para conocer coseno phi nos basamos en este triángulo de potencia, es el que siempre se ve. Entonces tenemos aquí la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y coseno phi le llamamos a coseno de este ángulo. Y decimos, ese es el factor de potencia. En realidad, a partir de la aparición de los armónicos, nosotros ya no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque en este caso, todo esto que vemos
se hace considerando solamente la fundamental. ¿Qué quiere decir la fundamental? La de frecuencia 50 Hz. Pero ahora nosotros con estos armónicos tenemos también otras funciones que están colaborando al sistema, ¿verdad? Por eso es que llegamos a esta distorsión de una senoidal, llegamos a esta distorsión, porque se le está adicionando en los armónicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la aparición de estos armónicos? Tenemos una nueva potencia, que es esta, que es La red, ¿verdad? y O la lleva instalación como en nombre circuito. potencia distorsionante. Es una potencia nueva que aparece. Mm, Pero también eh, la tenemos activa y la ese aparente. efecto, sí, también tenemos ese efecto en la potencia activa y en la reactiva. Mm, Decimos distorsión armónica y nos dice que se refiere a cualquier tipo de deformación que veamos en estos parámetros, en la amplitud, en la frecuencia. Em, tenemos una forma de calcular este factor de distorsión, que sería esto que estamos viendo aquí. Entonces a esto vamos a llamarle THD, que sería la distorsión. La distorsión puede ser tanto de tensión como de corriente. Esta fórmula aquí es la misma que aquí, solamente que acá tenemos, esta sería la fundamental al cuadrado, que está dentro del radical. Si nosotros deseáramos quitar esto, sería raíz de todo lo de arriba sobre esto sin al cuadrado y fuera de la raíz, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Se trabajó un poquito matemáticamente, pero es la misma fórmula. Y aquí nos indica que podemos tener distorsión de tensión y tener distorsión de corriente. Y tenemos algunos ejemplos. En este caso tenemos solamente la fundamental, que sería H igual a 1. En esta tabla tenemos los datos. Nos dice que H1, la amplitud es 1, es decir, hasta aquí sería 1 amperio. Fase 0 porque inicia en 0, entonces no tenemos ningún desfasaje. Y para este caso particular sería 60 Hz. Para nosotros 50, pero en este ejemplo nos dice que es 60. Entonces si tuviéramos segundo armónico sería 120 y si tuviéramos tercero sería 180, pero no tenemos, estamos viendo solo una forma de onda y aquí nos indica lo de la amplitud 0, nos está indicando amplitud 0 porque no tenemos de estos armónicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos nuestra fórmula de distorsión que nos decía que era esta, ¿verdad? Entonces teníamos que elevar al cuadrado y sumarle el cuadrado de todo lo que tenemos presente, aplicarle raíz a eso y dividir con la fundamental. Sería esta. O bien de esta forma. Y si miramos un poquito, sería lo mismo. Voy a escribir aquí al lado para que no quede duda de eso. Pues en este caso, si esto pues el radical es distribuible con respecto a la división, ¿verdad? Entonces va a ser h3 al cuadrado más, así sucesivamente, sobre raíz de h1 al cuadrado, ¿verdad? Esto sería lo mismo que esto, ahí distribuimos nada más nuestro radical. Entonces esto sí puede salir del radical porque sería h1 al cuadrado, raíz de esto es h1. Entonces arriba sí no podemos hacer nada y vamos a conservar todo. Entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿ven? Arriba todo dentro del radical y la fundamental fuera. Entonces eso es lo que vemos. Solamente que se trabajó un poquito más esa fórmula, pero es la misma. Bueno, entonces aplicamos eso. Tenemos nuestra fundamental que es 1, por eso tenemos 1 en el denominador. Y como todo es 0, sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que finalmente nos daría 0, ¿verdad? Raíz de 0, 0, 0 dividido 1, 0. Entonces tenemos 0% de armónicos, lo cual si miramos aquí es bastante lógico porque no tenemos ningún armónico que está colaborando y tenemos una senoidal perfecta. Ahora para este caso vemos que sí ya contamos con una pequeña distorsión. Ven cómo aquí se ve la distorsión. Entonces nos dice que tenemos tercer armónico. El segundo armónico, 0, amplitud 0, entonces no está presente, pero sí el tercer armónico con una amplitud de 0,2. Entonces lo que hacemos es raíz de, el segundo armónico es 0,
Entonces 0 al cuadrado más el tercer armónico 0,2 al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado más 0,2 al cuadrado finalmente es 0,2 al cuadrado. Aplicamos raíz a esto y sobre 1 porque 1 es la amplitud de nuestra fundamental. Entonces nos da un valor de 0,2. Quiere decir que esta figura tiene una distorsión armónica del 20%. Y en este caso sí tenemos ya varios armónicos. Tenemos tercer armónico, quinto armónico, séptimo, noveno y tenemos el del 11, orden 11 también. Entonces vamos a ver, el tercer armónico sería 0,8 al cuadrado más. Luego tenemos quinto armónico, entonces más 0,6 al cuadrado. Séptimo armónico más 0,4 al cuadrado. Tenemos del noveno también más 0,2 al cuadrado. Y por último el de 11, orden 11, entonces más 0,1 al cuadrado. Raíz de esto sobre mi fundamental. Mi fundamental sigue teniendo una amplitud de 1. Tenemos aquí H1, una amplitud de 1. Entonces metemos todo esto en la calculadora y nos resulta 1,1. Quiere decir que tenemos una distorsión del 110% en esta forma de onda. Sería ¿Esos valores de H de dónde sale, profe? esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto. Sí, Esos serían los posibles armónicos que tenemos. Podemos tener del 1 hasta n, ¿verdad? Entonces, lo que hace este dispositivo es ver, la fundamental es el de 1, quiere decir que es la de 50 Hz, que es la que nosotros esperamos. El 2 sería un armónico par, en este caso no tenemos armónicos pares. Si es que tuviéramos, eso implicaría que tenemos una forma de onda ahí que tiene una frecuencia de 100 Hz. Para nuestro caso que es 50, en este caso, como es 60, sería de 120. Entonces es muy importante partir, primero saber cuál es la frecuencia de trabajo del sistema. En el ejemplo es de 60. Entonces el segundo armónico sería 120. Tercer armónico sería 3 por 60, 180. Y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos tener cualquier tipo de armónico en nuestro sistema. Y lo que nosotros hacemos es medir esto para poder saber la situación de nuestro sistema. Cuanto más alta es la distorsión que tenemos en el sistema, estamos presenciando un problema mayor. Entonces nosotros queremos dimensionar qué tan grande es nuestro problema, por eso estamos viendo la distorsión que presenta esta forma de onda. Entonces nuestro dispositivo es el que va a estar diciéndonos de qué tipo de armónico estamos teniendo presente. Y estos armónicos, entonces esta normativa nos explica eso. Entonces vamos a ir con nuestra presentación y después si tienen alguna duda vamos a volver a ver las fotos y vamos a ver la simulación. Entonces tenemos que, para poder simular, podemos respaldarnos en esta definición donde cuando tenemos armónicos de corriente, podemos en nuestra simulación introducir un dispositivo, por ejemplo, montar un rectificador o algún tipo de convertidor que introduzca los armónicos. Y cada uno tiene su propia característica, tiene su número de armónico que introduce. O también, si tenemos los valores específicos, podemos optar por utilizar fuentes de corriente, donde estas fuentes de corriente dentro del simulador tienen la opción de cargar la frecuencia de la corriente que va a estar introduciendo. Por ejemplo, tenemos aquí 150 y colocamos la amplitud, tenemos 250 y colocamos la amplitud, y así entonces aquí si midiéramos vamos a ver ya la forma de onda distorsionada. Aquí tendríamos una senoidal con una frecuencia de 150, aquí otra senoidal con una frecuencia de 250, aquí otra con 450 y aquí la fundamental de 50. Y en este punto, si colocáramos nuestro medidor, vamos a ver ya la forma de onda distorsionada, que es lo que resulta del aporte de cada una de estas fuentes de corriente. La normativa que podemos utilizar para respaldarnos sería la IEEE 519. En el caso de la simulación que les voy a mostrar es de 1992. Entonces, esta normativa nos dice que cuando nosotros queremos conocer el valor de distorsión, debemos tener en cuenta la corriente de corto en el punto común de acoplamiento. ¿Cuál es el punto común de acoplamiento? En nuestro caso, la empresa suministradora de energía
sería ANDE. Entonces es el punto en donde esa energía es entregada al usuario. Entonces sería el punto donde ANDE nos está entregando esta energía y nosotros estamos utilizando eso. Entonces ese es el punto común de acoplamiento. Y necesitamos conocer la corriente de corto. Esta corriente de corto se calcula por medio de herramientas que se ven en sistema de potencia y conocer la carga total de nuestro sistema. Entonces lo que hacemos es dividir estas dos corrientes. Una vez que tenemos esa división, nos vamos a esta tabla, que es la que nos proporciona la normativa IEEE 519, y buscamos aquí el parámetro en el cual nos encontramos. Si nos encontramos, por ejemplo, en este rango, entonces vemos que en el armónico 11, si analizamos en forma de espectro, tenemos que tener este valor. En este rango este valor y así sucesivamente, pero cuando hablamos de distorsión total corresponde esta columna. Entonces si estamos en este rango, no tenemos que tener una distorsión superior a 12%. Eso sería para en cuanto a corriente. Luego tenemos otra tabla que sería en función a la tensión. Entonces, para poder utilizar esta tabla debemos tener en cuenta solamente en qué nivel de tensión estamos. Entonces, cuántos voltios estamos manejando en el sistema y en base a eso buscamos el valor de distorsión. Aquí dice hasta 69 kilovoltios. Entonces, podemos tener un valor de distorsión que nos indica aquí, que hasta 5% podemos tener si tenemos una tensión hasta 69. CCSA serían de corriente continua, corriente alterna. Estos son conocidos como inversores. Muchas de las aplicaciones necesitan una tensión alterna para funcionar, pero esta tensión alterna debe ser regulada o controlada en cuanto a la tensión y a la frecuencia. Y para poder obtener una mejor prestación en cuanto a eso, habitualmente se trabaja desde una tensión continua, la cual nosotros transformamos a corriente alterna. Así como estamos viendo aquí en el esquema, tendríamos como entrada una corriente continua y en la salida una corriente alterna. Logramos esta transformación por medio de nuestros interruptores, de nuestros transistores que nosotros utilizamos como interruptores. Muchas de estas aplicaciones se dan en casos de motores, donde deseamos hacer este control de frecuencia y también de amplitud de tensión para poder controlar nuestro motor. Otra manera en la cual se utiliza es partiendo de una alterna, donde esta señal alterna es la entrada de un convertidor que hace una transformación de corriente alterna a corriente continua, sería denominado rectificador. Y a partir de ahí tenemos nuestra corriente continua, la cual nuevamente es transformada por medio de un convertidor de corriente continua alterna. Y así obtenemos finalmente nuestra forma de onda senoidal a la salida con una frecuencia y un valor de tensión, de amplitud máxima de tensión, controlada y ajustada según la necesidad del sistema. Vamos a ver cómo funcionan dos tipos de inversores. Uno sería el de medio puente y el otro sería el de puente completo. Viendo primeramente el de puente completo, vamos a tener en cuenta que cuando un transistor se encuentra activo, el otro se encuentra en estado activo y luego se invierte esto. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en los dos casos y poder ver cuál es la tensión que resulta a la salida. Entonces vamos a ver la primera opción. Entonces vamos a considerar que nuestro transistor M1 se encuentra cerrado. Entonces si esto está cerrado, aquí sí cerrado, esto estaría abierto. Entonces ahí estaría abierto.
Entonces, al estar esto cerrado y esto abierto, nuestra corriente fluiría de la siguiente manera. Tendría por aquí, luego por aquí y ahí cerraría el circuito. Entonces podemos traer la siguiente ecuación. Tenemos aquí menos B de entrada. Luego venimos aquí, tenemos lo que sería nuestra tensión en la carga. Aquí tendría que estar el terminal positivo y aquí el negativo. Entonces sería más BO. Luego tenemos aquí más BIN dividido 2, que correspondería al capacitor. Estos capacitores se incorporan en estos sistemas de tal manera a poder hacer uso de esta fuente y partir este valor en 2. Entonces ese sería el objetivo. De aquí entonces estaríamos despejando BO. Esto pasaría sumando. Esto quedaría restando. Entonces finalmente BO en esa situación daría un valor de BIN medio. Entonces, cuando tenemos nuestro transistor 1 cerrado y el transistor 2 abierto, tenemos en la carga una tensión de BIN medio. Luego, vamos a tener la otra situación, que sería donde nuestro transistor 1 se encuentra abierto y el transistor 2 se encuentra cerrado. Entonces vamos a dibujar ese suceso. Entonces aquí esto estaría abierto y esto lo tendríamos cerrado. Entonces en esa condición la corriente tendría este sentido y aquí cierra el circuito. Menos BI. Luego aquí tendríamos más BI medio. Más BI medio. Y tendríamos aquí menos BO. Y estaríamos cerrando el circuito. Entonces esto sería 0. Despejando de allí BO, tendríamos menos BI más BI medio. Entonces tendríamos que BO tiene un valor de menos BI medio. Entonces, cuando tenemos nuestro transistor 2 cerrado y el transistor 1 abierto, a la salida tenemos una tensión de menos BI medio. Entonces, la gráfica correspondiente a la tensión de la salida sería esta que estamos viendo aquí. Tendría esta forma. Aquí sería BI medio y aquí sería menos BI medio. Como nuestra forma de onda es simétrica, es decir, el área aquí es igual al área aquí, en este caso esta área sería positiva y esta negativa, entonces podemos decir que el valor medio es nulo. Vamos a ver ahora el convertidor de puente completo. Vamos a realizar un análisis donde primeramente consideramos el transistor 1 y el 2 activos. Entonces aquí esto estaría cerrado y esto también estaría cerrado. Entonces vamos a ver el recorrido de la corriente. El mismo sería de esta forma. Vendría por aquí, pasaría por la carga y cerraría el circuito aquí. En este caso, no estamos viendo el tipo de carga que está alimentando. Tenemos VO, que es la tensión de salida. Es ahí donde nosotros vamos a estar conectando la carga que vamos a estar necesitando alimentar.
Bueno, entonces con este recorrido podemos ver que tenemos menos BI. Luego tenemos aquí más Vout y cierra el circuito. Entonces de ahí obtenemos que Vout tiene un valor de BI cuando M1 y M2 se encuentran cerrados. Luego vamos a ver el otro caso para este mismo circuito donde tenemos estos transistores mencionados previamente que sería M1 y M2, estaban cerrados, ahora van a estar abiertos. Entonces tendríamos aquí abierto. Esto estaría abierto. Esto también estaría abierto. Y tendríamos cerrado M3 y M4. Entonces vamos a ver el sentido de la corriente. Sería de la siguiente manera. Tendríamos entonces así. Y estaríamos cerrando el circuito. De ahí entonces tenemos menos la tensión de entrada. Y aquí tendríamos menos y aquí más tendríamos menos VO. Sería igual a 0. Entonces ahí obtenemos que VO tiene un valor de menos VI. Entonces podemos decir que nuestra tensión de salida es igual a menos la tensión de entrada cuando tenemos nuestro transistor M3 y M4 conduciendo, es decir, cerrado, y los transistores M2 y M3 y M4 conduciendo y los transistores M1 y M2 abiertos. Entonces esta sería nuestra forma de onda, lo que estamos viendo aquí. La tensión de salida VO tiene un valor de más VI y aquí un valor de menos VI. Y nuevamente se cumple que ambas áreas tienen el mismo valor en cuanto a módulo, pero esta área es positiva y esta es negativa, por ende el valor medio es nulo.